Y tal como les contaba, ahora invitamos a un productor, él es Andrés Pablo Bozo. Él es ingeniero civil químico de la Universidad de Chile, gerente de operaciones de Novofich S.A., dedicado a la producción de small de salmones del Atlántico, y nos va a presentar una charla que se llama De la química de equilibrio del agua a los resultados productivos. Control 25, ¿está bien? Sí. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Bozo. Como bien explicaba ahí Esteban, muchas gracias por la presentación. Yo llevo 6 años trabajando en Novofich. Novofich es una piscicultura de recirculación en la cual producimos small. Como background, antes de entrar directamente al tema cual quiero presentar, estudié Ingeniería Civil Química. Para mí la química es una pasión, igual que los peces. Y como pueden ustedes haber visto a lo largo de esta serie de disertaciones, la química tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en recirculación. Les voy a contar un poco de Novofich, que ha sido mi alma mater durante este tiempo. Como les contaba, nosotros producimos small, principalmente salmón atlántico, es la única especie que cultivamos. Iniciamos operaciones en Huelmo. Huelmo queda como a 40 kilómetros desde acá. El año 2009, han pasado ya 9 años desde que empezamos con nuestro primer ciclo. Ya vamos en el ciclo número 50. Cada ciclo es una historia. Y cada ciclo tiene un aprendizaje, como muchos han dicho los otros expositores. La recirculación es una actividad de ejercicio de la humildad. Continuamente hay que aprender y desafiarse con nuevas innovaciones y con nuevos resultados. Una característica muy importante de las instalaciones que producen el Novofich es que tienen una renovación de un 1% hora. Significa que del 100% que reciben los peces, el 99% es agua tratada y el 1% es agua externa. Y bueno, como les contaba, estamos ubicados cerca de la costa, entonces utilizamos el mar para trasladar el small. Tenemos un salmoducto vía gravitacional. El salmoducto nos permite trasladar los peces con muy poco daño mecánico. No tenemos que ocupar camiones para la salida de los peces. Podemos regular salinidad. Trabajamos normalmente con una salinidad de 4 ppt. Somos bastante estrictos en eso. Hemos visto que tienen los mejores costos-beneficios. Y también tenemos un sistema de bombas de calor que ocupan el agua de mar para regular la temperatura. Como se ha hablado harto de la temperatura es una variable crítica cuando uno hace estas operaciones industriales y nos permite tener una confiabilidad importante de la temperatura. Una imagen referencial de más o menos lo que estamos haciendo en Novofich. Nosotros tenemos 5 unidades independientes. Cada unidad independiente tiene la capacidad de biofiltro propio, cámara de ozono, alimentación propio, un sistema de producción independiente. Las personas que operan en una unidad no van a la otra unidad, son autoabastecidas, tienen su propio casino, cada una de su unidad productiva totalmente independiente. Comparten los ingresos de aguas que son desinfectados y también la ubicación cercana al mar que les permite trasladar, como les contaba. Tenemos en muchas de las cosas que son necesarias para una operación confiable, duplicados. Por ejemplo, tenemos 2 suministros independientes de oxígeno líquido, 2 bombas de agua de mar, 2 sistemas de gestión,
Los computadores están todos respaldados, entonces si falla una unidad informática, también está la otra lista para producir. Y bueno, para compartir unas imágenes, para ver si el dibujo se parece tanto a la realidad, aquí tenemos una imagen general de lo que les contaba. Ahí se puede ver el Cerro Loncaví. Ahí está la planta número 1 y se ven también el sistema de tratamiento de agua de mar y un recorrido un poco de los jardines. Esta es una instalación por dentro. Como les contaba, nosotros tenemos 5 instalaciones operativas en este momento. De las primeras 3 pueden producir alrededor de 4 millones de smol al año, equivalente a 100 gramos, y la planta 4 y 5 producen la mitad. Eso nos da algo así como 16 millones de smol equivalente a 100 gramos, como capacidad nominal. Nosotros recibimos peces de 25 gramos y los entregamos en 130, 140 gramos, dependiendo de los requerimientos productivos. Bueno, acá pueden ver los estanques, el ingreso de agua por los conos. Aquí tenemos una imagen de lo que es un estanque adentro. Nosotros tenemos carpa y galpón, que nos permite asegurar un fotoperiodo mucho más estricto. Una de las mediciones rutinarias que tenemos para el control del fotoperiodo es cerrar completamente la carpa y ver que ningún medidor de luz marque ninguna intensidad. O sea, somos muy cuidadosos en 0 intensidad lumínica durante la noche del fotoperiodo. Pueden ver ahí la bandeja de extracción de mortalidad, de manera que siempre que haya algún pescado débil, el pescado sale del sistema antes de que pudiera perjudicar o afectar lo otro, y por lo tanto una señal mucho más rápida de lo que uno podría necesitar en el control diario de la producción. Aquí podemos ver biofiltros, desgasificadores, salas de los blowers de aireación, el inyector de ozono se ve ahí en esta zona, es un Venturi. Bajo todo este nivel, en un nivel inferior, está la cámara de ozono. Aquí también vemos una cámara de gasificación, la sala eléctrica, los equipos, los filtros rotatorios. Aquí tenemos una faena de vacunación. Podemos ver que se está vacunando a 3 líneas. Digamos, graduamos los peces y los vacunamos. Por lo tanto, podemos separar las poblaciones mientras vacunamos, reduciendo un manejo y logrando coeficientes de variación más bajos si es que fuera el objetivo. Bueno, ya entrando un poco más en materia de lo que me llama en esta presentación, lo que quiero compartir. Nosotros teóricamente hemos separado el trabajo en recirculación en 4 áreas. Estas 4 áreas nos permiten mantener un lenguaje dentro de las instalaciones que podamos manejar y poder ir desarrollando los conceptos que nos permiten trabajar en nuestros procedimientos de manera diaria. Como primera etapa tenemos la calidad de agua. La calidad de agua al final es una matriz química en la cual interactúan distintas agentes. Tienes los peces, tienes el alimento, tienes los equipos que están interactuando con la matriz, generando ciertos cambios. Y en general después tienes los estanques de peces, que son una unidad la cual es la carga que genera sobre el sistema, y tienes los equipos que son, digamos, la contracarga o la generación de lo necesario para poder mantener la estabilidad en el tiempo. Y obviamente, como se ha hablado también, cada sistema por sí solo tiene que interactuar entre ellos, tienen que poder comunicarse. Puede suceder que un equipo funcione bien, pero que no sea bueno para lo que uno quiere producir, muchas veces. Puedes tener una capacidad de gasificación muy fuerte, pero si no la tienes relacionada con el pH o la etapa productiva en la que está, no necesariamente va a tener el mismo resultado. Tiene que haber una armonía entre las partes. Y esa armonía es parte del equilibrio. Y por eso anoto ahí el punto D, digamos, que es las desviaciones del funcionamiento estable, que es el proceso en el cual uno armoniza las distintas etapas para que obviamente logren el objetivo productivo. En lo que es calidad de agua, uno tiene como primera aproximación cuando empezaba a estudiar, digamos, la recirculación, que entre menos tengan el agua, mejor. Pero
esa aproximación, que es como que todo lo que está en el agua puede ser negativo, es una aproximación que deja de lado algunas cosas que tienen que existir. Y hay una frase muy típica en química que te dicen: hasta el agua destilada mata. Si uno se pone a tomar 20 litros de agua destilada, siendo un producto completamente puro, que es agua, puedes tener incluso un problema. Entonces la clave es que las variables químicas se relacionan entre sí, interactúan entre sí. No es lo mismo tener la variable A con una serie de parámetros que la acompañan o tener la variable A sola. Eso en química se llama actividad o fugacidad. Significa que el mismo compuesto, cuando está acompañado, no es el mismo compuesto. Y hay tablas correctivas para poder ajustarlo, y se forman complejos que al final hacen que los compuestos interactúen de manera distinta. Entonces, como primera aproximación es que cada elemento que tenemos interactúa con el resto de los elementos, así que el elemento también tiene que ser analizado en su ambiente, en su escenario. Como compartimentalización de la exposición, para no alargarme extensamente, la clasificación de la naturaleza química, relevante para lo que nosotros hacemos, la separé en 3 clasificaciones y voy a enfocarme en la primera. La primera es la físico-química. La físico-química habla de las relaciones químicas que tienen variables mecánicas o hidráulicas o presiones, y por lo tanto vamos a tener equilibrios de ácido-base, equilibrios de gases, que digamos es el estado del arte de la recirculación como más tradicional. Hay otros 2 puntos que hay que mencionarlos porque son muy importantes. La electroquímica, que es una química que apareció hace poco, digamos, en el mundo de la recirculación, que al final de cuentas es las reacciones con ozono. El ozono es el segundo oxidante más fuerte que conocido, y desde que empezó su uso en recirculación ha sido un nuevo desarrollo. El ozono, como les decía, en la dosis adecuada puede ser una herramienta fabulosa, pero en un uso irresponsable puede ser un problema. Y bioquímica, que sería la tercera clasificación, son ciertos compuestos que interactúan con el pez de manera que generan efectos a lo largo plazo. Por ejemplo, la hormona. Hay un estudio de que muestra que uno puede poner solamente estanques hembras en el estanque, o puede poner solamente machos en el estanque y tiene una carga hormonal. Y si los mezclas, la carga hormonal es distinta. O sea, los peces en sistemas abiertos o cerrados, yo creo que más relevante en cerrados, hay interacciones hormonales. Y esas interacciones hormonales tienen toda su complejidad. Como les decía, nos vamos a enfocar en físico-química. Y dentro de la físico-química hay letras chicas. Bueno, la química tiene siempre letras chicas. No es lo mismo donde uno muestra. También pasa con las enfermedades. Si uno quiere buscar la enfermedad, la puede encontrar. Puede ser dirigida, aleatoria, semidirigida, semi-aleatoria. Y ahí uno se puede alargar infinitamente en lo que quiere. Entonces, lo primero es estandarizar y ponerse de acuerdo en cuáles son los puntos que vamos a trabajar como industria cuando hablemos de ciertos valores. Al final de cuentas, el uso y costumbre lo va a dictar. La localización del punto muestreo te dice, a fines de cuentas, que si muestras dentro del estanque donde el agua está llegando limpia, va a tener mejores resultados que si lo muestras en el lugar donde está saliendo. Entonces, lo más razonable, si uno quiere trabajar en serio, es buscar siempre el peor punto. Duele, pero hay que hacerlo. El tiempo de muestreo. Muy relevante, especialmente cuando uno tiene fotoperiodos. No es lo mismo muestrar la calidad de agua a las 3 de la mañana, que están todos los peces en fotoperiodo nocturno si uno lo está ocupando, o tal vez 12 horas después del fotoperiodo o en la mitad del fotoperiodo. Y también no todas las variables tienen la misma cinética, por lo tanto algunas variables van a ser más altas de 12 horas después y otras van a ser más bajas. Entonces ahí también lo ideal es estandarizar y bueno, buscar como siempre la peor condición. La variable química a medir
es básica, el enfoque de lo que uno está haciendo, pero siempre viene acompañada del principio de medición. Hay principios de medición que son influenciados por algunas variables y deben ser corregidos. Y otros que deben ser corregidos, pero de otra manera. Por lo tanto, toda variable que uno mide tiene que estar acompañada de su principio de medición. Y lo ideal es, bueno, tratar de corregir el valor que uno utiliza para que pueda ser comparable con otras instalaciones, como en el caso de NovoFitch, que si queremos pasar de un valor a otro, y hablamos, por ejemplo, del oxígeno, de un parámetro básico, no es lo mismo medir oxígeno a 1 ppt que a 4 ppt. Entonces uno puede creer que es lo mismo y aplicar la misma receta y resulta que no es lo mismo. Hay parámetros mucho más complicados, como por ejemplo el pH. Medir pH en agua de mar pura tiene que ser realizado con un método de referencia TRIS, que se llama, y por lo tanto los pHímetros normales no funcionan igual. Así que tiene que haber un principio de medición y una corrección para estandarizar el valor. Aquí ya estoy más entrando en el detalle de lo que es, sería la físico-química de una instalación de recirculación y también cómo afecta a los peces. Cada uno de estos parámetros, como ya hemos conversado, bueno, algunos se han mencionado, otros no, pero son parámetros que influyen directamente en cómo interactúan el agua, los peces, los equipos. Algunas definiciones. El pH mide la actividad del compuesto H+ o protón. Esa actividad es la intensidad del compuesto y no se debe confundir con la alcalinidad. El pH y alcalinidad son conceptos que pueden ser utilizados en algún marco como sinónimo, pero no necesariamente son lo mismo. El pH mide la intensidad de la reacción química, mientras que la alcalinidad mide la capacidad del agua de aguantar cambios en reacciones químicas. Entonces, en uno podríamos estar hablando de la altura del estanque, la alcalinidad podría ser la altura del estanque, mientras el pH puede ser el caudal. O si hacemos una analogía eléctrica, el pH puede ser la corriente y la alcalinidad puede ser el voltaje. Por lo tanto, la alcalinidad y el pH son variables que están relacionadas en el contexto del agua que uno está estudiando. El principal elemento que genera alcalinidad es el bicarbonato y el carbonato. Ahora, durante mucho tiempo se ha trabajado con asumir que pH, alcalinidad, me pueden dar el valor del CO2. Y uno va a una tabla y dice, ¿sabes qué? Tengo pH tanto, tengo temperatura tanto, tengo alcalinidad tanto. Pero recuerden que la alcalinidad es la resistencia de todos los cambios de pH. Y no es solamente el bicarbonato el que puede resistir cambios de pH. Hay otros compuestos, como por ejemplo el fosfato. Incluso el amoníaco, el TAN, uno podría ajustarlo y decir que es capaz de generar alcalinidad. En mucho menor grado, pero el fosfato sí es relevante. Entonces, bicarbonato es la deprotonación del ácido carbónico, que es el ácido carbónico del CO2. Si tú tienes 20 miligramos de CO2, lo lleva a relaciones molares, algo así como el 3%, va a ser ácido carbónico. Y por eso el ácido carbónico es, no es muy mencionado, pasa piolita, no se habla mucho del ácido carbónico porque está en un equilibrio directo con el CO2. Ahora, CO2, bicarbonato y carbonato forman una tríade de equilibrio químico que uno puede relacionar. Y es como la primer reacción de equilibrio químico en la cual uno empieza cuando está trabajando en recirculación. Y es bastante sorprendente darse cuenta de que uno puede esconder ciertos problemas bajo el agua y en ciertos pH puedes tener un problema de CO2 y a otros pH en la misma agua no tienes problema de CO2. ¿Y por qué sucede eso? Porque si uno tiene CO2 en el agua, tiene ácido carbónico y el pH es suficientemente alto, ese ácido carbónico va a ser descompuesto en bicarbonato y en carbonato. Y ese bicarbonato y ese carbonato nos genera un efecto tóxico como genera el CO2.
Entonces uno en algunos casos puede tener un problema de CO2, subir el pH y problema solucionado. Eso es como una visión de primer paso, pero como ustedes pueden darse cuenta, hay otras reacciones químicas involucradas y puedes huir de un problema para encontrarte con otro, y tal vez el problema con el que te encuentres es mayor. Y de ahí la base de la estabilidad en una instalación de recirculación y el equilibrio. Porque si fuera solamente meter pH para resolver los problemas, solamente el juego consistiría en quién puede meter más alcalinidad. Pero cada instalación, en cada etapa productiva, de acuerdo a su propia biomasa, tiene que ir buscando un equilibrio que le corresponda a la mejor calidad de agua para los peces. Siguiendo con la lista, está el fosfato inorgánico. El fosfato, si no se corrige en la tríade carbonato, bicarbonato, CO2, puede generar desviaciones de 1 o 2 miligramos litro de CO2. El fosfato es un compuesto que es bastante interesante porque uno está acostumbrado a que uno alimenta a los peces comen y generan desecho. Pero el fosfato es un caso en el cual el pez bota fosfato y come fosfato. Y eso se le llama la homeostasis del fosfato. El pez regula su ingesta, su absorción y su excreción de fosfato de acuerdo a lo que requiere. Entonces uno puede encontrarse en algunos casos en el cual ingresa agua al estanque y el fosfato baja. Y pueden encontrarse en algunos casos en el que sube. Eso es un equilibrio propio del pez para encontrar el fosfato que requiere. El amoníaco es, me atrevería a decir, el compuesto tóxico más conocido en recirculación. El amoníaco es un compuesto, a diferencia del CO2, que es más agudo su reacción. Uno puede tener un aumento de CO2 y el pescado se pone más lento, come más lento y de alguna manera te avisa, tú puedes reaccionar. En el caso del amoníaco puedes tener respuestas agudas que pueden terminar con mortalidades masivas. Y además que en el amoníaco sucede otro efecto. El pez puede acumular amoníaco durante un tiempo y uno no lo nota. Y a lo largo de un tiempo darse cuenta que en una situación de estrés el pez puede reaccionar inadecuadamente. Por lo tanto, a veces vemos estas referencias que ponemos acá como molécula tóxica sobre los 20 microgramos litro, estamos hablando de 20 partes por billón, y uno dice, bueno, si estoy en el 20, estoy en el límite, estoy bien, pero en realidad es una variable continua, entre más bajo estés, mejor va a estar el pez. El amonio está en equilibrio químico directamente con el amoníaco, y juntos hacen el NAT, o el TAN en inglés. El NAT es la suma del amoníaco y del ion amonio, y como se puede suponer, están en equilibrio ácido-base. Entonces, en el caso del CO2, que decíamos que uno podía subir el pH y alejarse del problema del CO2, rápidamente te encuentras con el problema del amoníaco. Significa que el pH óptimo puede estar entre las concentraciones que uno tiene de cada una de las dos variables. Tenemos el nitrógeno total Kekdal, que es la suma del NAT, que el NAT, el pescado, el pez come el alimento, lo digiere y genera moléculas libres de nitrógeno amoniacal, pero en el alimento y en las excreciones hay nitrógeno amoniacal ligado a otras moléculas, que si uno les da las condiciones, ese nitrógeno puede ser liberado. Y por lo tanto, puedes tener una situación en la que el agua tiene un valor de amoníaco, lo deja de estar quieto y sube. Ese potencial, esa capacidad que tiene el agua de dejarla quieta y descomponerse y generar NAT, se puede medir con el nitrógeno total Kekdal. El nitrógeno total Kekdal te da una idea de cuánto es el nitrógeno amoniacal que está escondido en moléculas orgánicas ligadas. Por lo tanto, uno ataca el NAT a través del equilibrio ácido-base, pero siempre tiene que tener en cuenta el nitrógeno total Kekdal, que en el caso de cualquier desviación del funcionamiento normal puede entrar a jugar un rol relevante. Constante de equilibrio ácido-base. ¿Qué es una constante de equilibrio ácido-base? Cada molécula, como conversábamos, el amoníaco, el CO2, el ácido sulfídrico, tiene una tendencia a tener un equilibrio distinto.
las moléculas tienen distintos grados de energía. Al tener distintos grados de energía, algunas pueden preferir liberar su protón antes o después. Y de acuerdo a eso, tienen un valor que se llama constante de equilibrio ácido-base, que es un valor termodinámico. Influenciado principalmente por la temperatura, uno puede ir y decir el pK del bicarbonato es 6,3,52. Significa que si tengo pH 6,3,52, la mitad va a ser bicarbonato y la otra mitad va a estar repartido en su base conjugada. El ácido sulfídrico tiene pK 7, entonces si estoy en 7, es un buen ejemplo, por el caso de 7, eso está referenciado a 20 grados. El pK 7 del ácido sulfídrico significa que la mitad está como ácido sulfídrico a pH 7. Ahora si estoy en pH 6, que es ácido, voy a tener más presencia de protones y por lo tanto ya no va a ser el 50, va a ser el 90% de la molécula presentada como ácido sulfídrico. Y el ácido sulfídrico es extremadamente tóxico. El año pasado en Noruega vieron hartas mortalidades, se mencionaron en una exposición por el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico se habla de alrededor de 10 microgramos para generar mortalidades masivas y está asociado a una reacción electroquímica, porque el ácido sulfídrico en condiciones anóxicas es ácido sulfídrico, pero en condiciones de buena oxigenación, digamos, el agua está con buena agitación, hay buen oxígeno, no hay partes decantando, no hay suciedad en las zonas de poca turbulencia, es sulfato. Y el sulfato no es tóxico para los peces. Alrededor del agua de mar tiene 2 gramos. El agua de mar tiene 2 gramos de sulfato y los peces en engorda nunca han tenido problemas de sulfato, no es un problema. Pero cuando se producen condiciones anóxicas, no se limpia correctamente la planta, se generan zonas que pueden encontrarse sin oxígeno, las bacterias que están dispuestas a ocupar el oxígeno que tiene ese sulfato van a generar sulfídrico. Y hoy día podríamos decir que una molécula que se ha llevado hartas muertes, hartos efectos. Y también es incluso tóxica para las personas. El ácido sulfídrico es el olor que tienen los huevos podridos. Entonces, si uno siente olor a huevo podrido, está sintiendo en pequeñísimas cantidades de ácido sulfídrico. Cuando ya no lo siente, significa que las cantidades son muy grandes. Pasa mucho con las moléculas tóxicas. Entonces, por cada punto que nos bajamos debajo del pK, tenemos 10 veces más o 10 veces menos ionización. Significa que en el caso del amoníaco, si tenemos pH 7,2,45, 7,245, vamos a tener un 1% del NAT como tóxico. Pero si estamos en pH 8, ya no es un 1, es un 10. Y si estamos en pH 9, un 50, si estamos en pH 10,2, ya sería un 90 y así. Entonces, ¿cómo se ve eso cuando uno lo lleva al día a día, digamos? Establecemos puntos de medición común y los mantenemos de forma consistente. Incluso pequeñas variaciones de 1 metro en la posición con más o menos turbulencia pueden generar cambios en los valores que podrían generar conclusiones erróneas. Entonces, los puntos de medición hay que ser consistentes. Y bueno, en el caso de NovoFitch, nuestro diseño es estanques de peces, filtros rotatorios y de gasificación, biofiltros, ozono y de gasificación y de nuevo estanques de peces. Hay un tratamiento secundario que no quise ponerlo para no generar complicaciones adicionales en la disertación. Y aquí nos vamos al balance de calidad de agua, que es el resultado del equilibrio. Ya, bueno, estoy perfecto con el tiempo. El balance de calidad de agua es cómo etapa por etapa van interactuando las variables. Y aquí uno puede ir viendo cuáles son las cosas que están sucediendo en cada una de las etapas. El prerrotatorio es un equipo que remueve sólidos. Al remover sólidos los toca. Al tocar un sólido lo desarmas. Entonces, ¿qué va a suceder cuando uno remueve sólidos? Va a disminuir
los sólidos totales, pero puedes disolver parte de los sólidos en el agua. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que los sólidos suspendidos bajan de 11,7 a 8,1. Esto está referenciado a una planta de máxima producción bajamos de 11,7 a 8,1. Ahora el NAT sigue igual. La concentración de fósforo sube, que tiene que ver con lo que les mencionaba. Tocamos los sólidos, los desarmamos, disolvemos sólidos. El TKN, que es el nitrógeno total Kekdal, sube, por la misma razón. La demanda química de oxígeno disminuye, porque estamos removiendo sólidos. La demanda biológica de oxígeno también baja. Y aquí hay un punto interesante que son los sólidos volátiles. Los sólidos volátiles son la primera etapa antes de empezar a generar NAD, CO2, fosfato. Entonces, los sólidos volátiles nos marcan el proceso de cual la excreción se vuelve sólido volátil, después sólido volátil se convierte en los compuestos que queremos atacar específicamente. Y bueno, como pueden ver, la secuencia sigue y puedes ver que en el previo filtro hay una cantidad de NAD, en el post-biofiltro baja el NAD. Las bacterias consumen una cantidad de alcalinidad, el pH baja, y así nos podemos ver que el recorrido se mantiene en todo el momento el circuito. Los valores bajan, los valores suben, y uno los mantiene en un parámetro lo suficientemente estable para producir consistentemente. Bueno, y algunos resultados productivos de lo que ha sido nuestro trabajo en pos de esto, cómo estos valores, cómo estas relaciones se convierten en beneficios productivos, que ha sido el trabajo de los últimos años. Hemos podido bajar nuestra mortalidad. En los últimos ciclos estamos logrando bajar bajo el 1% en los 3-4 meses que toma el proceso de 25 a 130, 140 gramos. Y eso nos permite eliminar más peces. Si uno se le mueren menos, elimina más, claramente la calidad mejora. El peso de siembra ha ido variando de acuerdo a las necesidades productivas, como les contaba, y el FCR económico, como ustedes saben, el FCR económico considera la eliminación, también ha ido disminuyendo. Y aquí tenemos algunos casos de un ciclo productivo en agua dulce y su resultado en el agua mar. Tenemos en el ciclo 1 2016, sembrado a inicios de 2016, tengo una mortalidad de 4,38, eliminado 12, lo cual nos da un ratio eliminado mortalidad de 3 más o menos, un FCR biológico de 0,86, un FCR económico de 0,91 y un CB de 16,5, estándar. El mismo caso lo vemos para el segundo ciclo. El segundo ciclo ya el ratio eliminado mortalidad es mucho mayor. Ahí obviamente que la calidad es muchísimo más, estamos hablando de 20 la proporción, y valores muy parecidos. Y en los ciclos de engorda podemos ver porcentajes de mortalidad a ciclo cerrado del orden de los 7, 5%. FCR económico planta, o sea, restando ya el desangrado, de 1,19, 1,17 y crecimientos corregidos cercanos al 100%. Entonces, de alguna manera, el pescado entra en el mar y mantiene un crecimiento promedio equivalente a lo máximo del modelo. Y por último, una última fotito para ir cerrando y yendo a las preguntas. ¿Cómo anduvo el tiempo, Esteban? Como pasado. Ya, dale. Una sola pregunta tenemos. Nos quedó tiempo para una sola. ¿Quién se la lleva? Yuri de nuevo. Yuri está concursando por... Bueno, felicidades, la verdad que... Estupenda la presentación, súper completa. O sea, las comparaciones en todas las etapas, increíbles. Andrés, ¿la recirculación usted la hace solamente con agua dulce o incorporas agua de mar en alguna etapa? Incorporamos agua de mar, lo tratamos con ultravioleta, aplicamos 2 veces ultravioleta, cinturón y suspensores, y aplicamos una proporción de una parte de agua de mar y 9 partes de agua dulce. Somos bastante estables con los 4 PPT, creemos que eso nos ha dado los mejores resultados, entonces si está bueno, ¿por qué cambiarlo? Perfecto. ¿Y de qué peso hacia arriba ingresas agua de mar?
¿De los 25 gramos ya? ¿Al tiro? Sí, parejo, continuo. Muchas gracias, Andrés.